No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte, toca la campana para ver nuevas historias. El sol brillaba con fuerza en el árido mundo de Aler, sus rayos quemaban la tierra debajo de él, los cielos tenían un tono rojizo y el aire olía a una quemadura química áspera, un recordatorio constante del entorno hostil del planeta, pero para la mayoría de los habitantes de este mundo, la dureza era simplemente una parte de la vida, era su hogar, por peligroso e implacable que fuera, y ahora era el escenario de una decisión imposible. Jonas Kirk, un soldado humano de la Alianza Terrestre Unida, estaba de pie en el centro del gran salón del Consejo, el sudor le caía por la frente a pesar del aire artificial fresco, la sala estaba repleta de delegados alienígenas, un mar de especies diferentes de toda la galaxia, sus ojos, ya fueran insectoides, reptiles o humanoides, estaban fijos en él mientras estaba de pie ante la imponente figura de la reina Enso, Sara, su piel esmeralda brillaba bajo las luces artificiales, elige, ordenó. Su voz mezclada con poder y autoridad, o te casas conmigo o mueres. Jonas tragó saliva tratando de estabilizar su respiración, su corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Enso era una especie temida en toda la galaxia conocida por su poder despiadado y sus costumbres extrañas, pero innegablemente antiguas, la reina Sara no era la excepción, había conquistado innumerables mundos, su mente tan afilada como una espada y su astucia política incomparable. Pero aquí en Aler le había presentado a Jonas un ultimátum imposible, casarse con ella o morir, el Consejo de Naciones le había dicho que se trataba de una negociación de alianza, una maniobra política que aseguraría la supervivencia de la humanidad en la comunidad galáctica, lo habían enviado como embajador de la Tierra para negociar la paz con Enso para detener la guerra entre las dos especies que podría acabar con su gente, pero nada lo había preparado para esto. No entiendo, dijo Jonas con la voz vacilante mientras miraba a los delegados alienígenas. ¿Por qué yo? Tú eres la reina. Podrías elegir a cualquiera de tu propia especie. Los delegados alienígenas murmuraron entre ellos, sus voces bajas y tensas. Los ojos de Sar brillaron con una satisfacción inquietante como si estuviera disfrutando de la confusión de los humanos. ¿No entiendes a la humana? Dijo Sara con un tono mezclado con una paciencia casi divertida. No es simplemente una cuestión de que yo elija a cualquiera, es una cuestión de poder de control, mi gente es una raza en extinción, nuestros números han disminuido y nuestra capacidad de reproducirnos ya no está garantizada, pero contigo, Jonas Kirk, un humano de fuerte acervo genético, podemos restaurar lo que se ha perdido, es una unión que beneficiará a ambas especies, y si te niegas la guerra se reanudará y tu planeta caerá, la elección es tuya. Jonas sintió el peso de sus palabras hundirse. Había oído hablar de la crisis de fertilidad de Enso, pero nunca pensó que tendría este tipo de consecuencia. Un matrimonio, una unión forzada entre él y la reina, era la única forma de salvar a la humanidad de la ira de Enso, y sin embargo la idea de casarse con una reina alienígena, especialmente una que era más poderosa y antigua que cualquier cosa que pudiera entender, envió un escalofrío por su columna vertebral. Aún así, Jonas era un soldado, fue entrenado para tomar decisiones en el calor de la batalla, para calcular las probabilidades y tomar las decisiones que asegurarían el éxito de su misión. Este no era un campo de batalla, pero los principios aún se aplicaban, la supervivencia de la humanidad estaba en juego, y el peso de esa responsabilidad lo aplastó. ¿Qué pasa si me niego? Jonas preguntó con voz firme a pesar de la confusión en su interior. ¿Qué pasará con la Tierra? La expresión de Sara permaneció ilegible, sus agudos ojos se entrecerraron mientras lo miraba. Entonces morirás y tu especie se enfrentará a la extinción, esa es la ley de la galaxia. Tu especie será erradicada por Enso y tu planeta caerá en nuestras manos y quizás, con el tiempo borraremos todo rastro de tu existencia. La frialdad en sus palabras envió un escalofrío a través de Jonas. Echó un vistazo alrededor de la habitación a las caras de los delegados alienígenas. Algunos parecían indiferentes, otros ligeramente divertidos, pero había algunos que parecían casi comprensivos o era lástima. La tensión en la habitación era palpable. La mente de Jonas corrió. El destino de la Tierra pendía de un hilo. Equilibrio, y él era el que tenía que tomar la decisión. Las apuestas no podían haber sido más altas, una elección, un movimiento en falso, y toda la raza humana podría ser borrada de la existencia. No tengo elección, dijo suavemente, las palabras se le escaparon antes de que pudiera pensarlas. Me casaré contigo. Una sonrisa satisfecha se curvó en los labios de Sara, y la sala quedó en silencio. Los delegados miraron, algunos con curiosidad, otros con desdén, mientras Jonas daba el primer paso hacia un futuro incierto. Era una decisión que daría forma al futuro de la humanidad. Mientras Jonas estaba allí, sus pensamientos se arremolinaban en confusión. Él había elegido, pero ¿a qué costo? ¿Qué le depararía el futuro a él, para la Tierra, para la galaxia? Lo desconocido se avecinaba, y tendría que enfrentarlo de frente, pero una cosa era segura, tenía que encontrar una manera de sobrevivir en este mundo alienígena, y esa supervivencia dependía no solo de su voluntad, sino de
Su habilidad para navegar las peligrosas aguas de una corte alienígena, un matrimonio con una reina despiadada y la especie más formidable de la galaxia, Jones, apenas podía mantener sus pensamientos en orden mientras seguía a la reina Sara a través de los grandes salones del Palacio Enso. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior, su mente era un torbellino de pensamientos y dudas que luchaban por mantenerse al día con la realidad de la situación que acababa de firmar su destino y, por extensión, el de la raza humana al aceptar casarse con una reina que era a la vez una conquistadora alienígena y un símbolo del poder galáctico. El palacio en sí era un testimonio del poder de Enso, sus imponentes torres se extendían hacia el cielo brillando con energía bioluminiscente, las paredes hechas de algún material orgánico desconocido parecían latir con vida propia mientras Jones caminaba. Podía sentir los ojos de los guardias y guardias alienígenas sobre él, sus miradas frías y calculadoras. Él era un extraño aquí, un simple humano en un mundo que se sentía completamente extraño. Sara al menos se movía con una facilidad regia, sus pasos confiados y sin prisas, mientras lo guiaba a través del complejo. El sonido de su corona metálica tintineando suavemente con cada paso resonaba por los pasillos como el tañido de una campana que señalaba un evento irreversible. Su piel esmeralda brillaba bajo las luces y su piel oscura de múltiples capas, la túnica fluía sin esfuerzo detrás de ella. A pesar de la imponente belleza de su presencia, había un cierto frío en ella, un claro recordatorio del poder que ejercía. Jones tragó saliva con fuerza, se le secó la garganta mientras la miraba. No esperaba que fueras tan formal, murmuró, tratando de romper la tensión que colgaba entre ellos. La mirada de Sark se dirigió hacia él, sus ojos se entrecerraron ligeramente. No confundas mi formalidad con debilidad humano, esta es simplemente la forma de ser de mi gente. Valoramos la fuerza, el respeto y el control por encima de todo. Jones apretó los puños a los costados tratando de concentrarse en sus palabras en lugar de la creciente sensación de impotencia que lo carcomía. Su mente estaba nublada con preguntas, ¿era esta realmente la única forma de salvar la Tierra? ¿Había un plan más profundo en funcionamiento? Uno que fuera más allá de la simple supervivencia. Llegaron a una gran cámara, sus puertas estaban abiertas de par en par, revelando un espacio diferente a todo lo que Jones había visto jamás. La habitación era enorme, casi de otro mundo, con un piso cristalino que parecía brillar en tonos de plata y azul. En su centro había una gran plataforma circular sobre la que varios símbolos antiguos estaban tallados en la superficie. El aire estaba denso con el aroma del incienso y el zumbido de la energía llenaron el espacio. Te casarás aquí. Sara anunció que su voz tomaría un tono más serio. La ceremonia será rápida, pero es vital que entiendas la gravedad de esta unión. Jones respiró profundamente, sus palmas sudaban mientras miraba a su alrededor. No creo que pueda entenderlo realmente. Casarme contigo no es exactamente algo con lo que haya soñado. Los labios de Sara se crisparon casi como si estuviera divertida por su incomodidad. Tu incomodidad es irrelevante. Este matrimonio no se trata de amor, se trata de supervivencia. La supervivencia de nuestras dos especies. Tu gente tiene mucho que ofrecer en términos de recursos y, a cambio, mi gente te otorgará protección y poder más allá de tu comprensión. Jones luchó contra el impulso de discutir. No era ingenuo, sabía que esto era un mar político. Matrimonio no es romántico, pero aún así la idea de verse obligado a una unión así con un ser tan alejado de todo lo que conocía era inquietante. ¿Esto realmente protegería a la Tierra o la humanidad? Simplemente se convertiría en otro peón en el juego de la torre de Enso Galactic una vez que estemos unidos. Sara continuó subiendo a la plataforma. Tu gente ya no será considerada una mera presa en la galaxia, tendrás un lugar entre las estrellas. Tu raza humana estará protegida, tu tecnología, tu cultura, todo estará salvaguardado, pero debes permanecer leal a mí, a nuestra alianza. Jones sintió que se le apretaba el pecho. Las apuestas no podían ser más altas, su mente corría, pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que no había una salida fácil. La guerra con los Enso había sido devastadora. La Tierra había estado al borde del colapso, sus ciudades ardiendo y su gente muriendo. La única esperanza ahora estaba en esta unión. ¿De verdad crees que esto funcionará? Jones preguntó en voz baja. Soy solo un hombre, un humano. ¿Cómo cambiará un matrimonio el destino de toda una especie? La expresión de Sara se suavizó, pero solo un poco. No es solo la unión de carne, Jonas Kirk, es la unión de dos razas. La fuerza de la humanidad es innegable. Tu especie ha sobrevivido contra viento y marea, lo he visto en tu historia, en tu determinación. Es por eso que estás aquí de pie frente a mí. No solo serás mi consorte, sino el símbolo de nuestro futuro. La unión de Enso y humano será una fuerza que la galaxia no puede ignorar. Jonas procesó sus palabras en silencio. No podía negar que la humanidad había sobrevivido contra viento y marea una y otra vez, pero unir fuerzas con una especie como los Enso, eso era algo que nunca había imaginado, pero estaba sucediendo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Las puertas de la cámara se cerraron lentamente detrás de ellos, sellándolos en este extraño nuevo mundo. El suave zumbido de energía a su alrededor pareció intensificarse cuando la plataforma bajo sus pies comenzó a brillar, arrojando una luz espeluznante a través de la habitación. Sara
Se mantuvo erguida su forma regia irradiando autoridad mientras Jonas sentía crecer su incertidumbre. ¿Estás listo para hacer tu elección? La voz humana de Sark rompió el silencio aguda e inquebrantable. Jonas miró hacia arriba, encontrándose con sus ojos podía ver el poder, la convicción en su mirada. Este era el momento donde el destino de la humanidad sería sellado. El aire en la cámara se había espesado con una carga eléctrica como si las paredes estuvieran vivas, zumbando de anticipación. Jonas estaba de pie en la plataforma de cristal, sus botas apenas hacían ruido haciendo un sonido en la superficie lisa y reflectante. Sarah estaba frente a él con sus ojos firmes mientras lo estudiaba. Los delegados alienígenas habían tomado sus lugares en la galería circundante, sus miradas vigilantes agudas y sin pestañear como jueces silenciosos listos para dictar sentencia. El corazón de Jonas latía en su pecho, pero se robó a sí mismo. Había tomado su decisión, no había vuelta atrás. Ahora podía sentir el peso de la presencia de Sarah presionando sobre él, un aura de poder y control que parecía presionar contra su propia alma. El silencio en la habitación era ensordecedor, pero había algo en él, algo que se sentía como una fuerza de la naturaleza inevitable y absoluta. Un suave tum llenó la habitación cuando un antiguo artefacto sobre ellos comenzó a brillar. Era un largo pilar de obsidiana, una reliquia de los viejos tiempos del Imperio Anso. Debajo de la piedra negra, intrincadas tallas se movieron y reorganizaron brillando con una luz antinatural. El artefacto era un símbolo de lo más sagrado del Ano Tradición, es un dispositivo usado para unir a las dos razas en su unión. Sarah dio un paso adelante, su mirada nunca dejó a Jonas, sus movimientos eran elegantes y calculados, cada paso deliberado mientras levantaba su mano, la palma hacia él. Estás aquí no solo como un hombre sino como el portador del futuro de tu gente, dijo su voz baja y autoritaria. Entiende que este ritual no es una mera formalidad, es un vínculo que entrelazará nuestros destinos, tu mente, tu corazón, tu cuerpo me pertenecerá como yo te perteneceré a ti. Jonas tragó saliva, tratando de recuperar la compostura. Entiendo, dijo, aunque las palabras apenas se sentían como suyas. El peso de la situación era abrumador, timoneando, y aún así había una parte de él que entendía que esto era necesario. El futuro de la Tierra, la supervivencia de su gente dependía de esto. Tenía que sobrevivir al rico o a él, lo que fuera que hiciera falta. La mirada de Sarah se suavizó. Solo por un momento. Entonces comencemos con un movimiento de su mano. El pilar de obsidiana brilló más y el piso debajo de ellos comenzó a temblar. Los símbolos alienígenas grabados en el suelo se movieron formando un círculo perfecto alrededor de ellos. La energía en la habitación se intensificó y Jonas pudo sentir los pelos de la nuca erizarse por la multitud de delegados. Una figura dio un paso adelante, un ser insectoide alto, sus muchos ojos parpadeando al unísono. Este era un antiguo sacerdote de Enso, un ser encargado de conducir el más sagrado de los rituales. Su voz resonó como el sonido de un trueno distante mientras cantaba en un idioma que Jonas no podía entender. Las palabras vibraron a través del aire enviando escalofríos por su columna vertebral. Jonas había sido informado sobre el ritual antes, pero nada podía prepararlo para el poder abrumador del mismo. El aire se volvió espeso con energía casi tangible, y podía sentir una fuerza tirando de él. Sarah se acercó colocando su mano sobre sus hombros, su toque frío pero firme. Prepárate, humano, dijo su voz casi un susurro. Ahora el vínculo se forjará en tu sangre, en tu propia alma. Una vez que comencemos no hay vuelta atrás. Jonas asintió con la boca seca, podía sentir el pulso de energía del pilar de obsidiana surgiendo a través de la habitación, vibrando en sus huesos. El ritual había comenzado y no había escapatoria. Los ojos de Sarah brillaron con una extraña intensidad cuando se acercó y Jonas pudo sentir el peso de su presencia llenando sus sentidos. Ella era más que una reina, más que una gobernante alienígena. Había un profundo poder antiguo dentro de ella, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Estaba en su sangre, su alma, y estaba a punto de fusionarse con la de él sin previo aviso. Sarah levantó sus manos agarrando el rostro de Jonas suavemente, pero con una fuerza que no dejaba lugar a la resistencia. Se inclinó, sus labios rozando su frente. Un escalofrío lo recorrió, el aire crujió cuando la energía del pilar surgió una vez más, su luz cegadora, y luego con una fuerza que se sintió como si estuviera desgarrando su alma por la mitad. El ritual comenzó. Un dolor agudo atravesó el pecho de Jonas, mientras si su corazón estuviera siendo arrancado de su cuerpo. Su visión se nubló y por un momento pensó que podría desmayarse, pero el agarre de Sarah sobre él se apretó, su toque lo conectó a tierra y lo obligó a mantenerse alerta. Su sangre hirvió, la esencia misma de su ser se vio atraída por el ritual y sintió una abrumadora sensación de fusión, de volverse uno con ella. El dolor se intensificó, pero con él vino una oleada inesperada de poder. La mente de Jonas se expandió, sus sentidos se agudizaron. Podía sentir el pulso de la gente de Enso, su historia, su conciencia colectiva, como si fluyera por sus venas y, a su vez, la esencia de Saria, sus pensamientos, sus deseos, se deslizaron en su mente como una inundación que llenaba cada rincón de su conciencia. Vio los horrores del pasado de Enso, las guerras, la destrucción, la caída de su otrora poderoso imperio. Sintió el peso de su desesperación, la profunda soledad que los había llevado a conquistar y esclavizar a otras especies y, sin embargo, también sintió el poder, la inmensa fuerza de su voluntad, su inquebrantable deseo de sobrevivir.
Jonas se estaba ahogando en él, abrumado por la pura fuerza de la conexión, pero luego algo cambió, una claridad emergió del caos, ya no era solo un humano, era algo más, algo nuevo, el dolor comenzó a disminuir, y la luz cegadora se atenuó dejando solo el leve zumbido de energía en el aire. La respiración de Jonas era irregular, mientras recuperaba lentamente el rumbo, todavía podía sentirla presencia de Sarah dentro de él, pero ahora no era tan extraño, era parte de él, al igual que sus propios pensamientos, ahora eran parte de ella. Sarah dio un paso atrás, sus ojos ahora brillaban con un fuego satisfecho. Está hecho, dijo suavemente su voz, una mezcla de triunfo y algo más profundo, más personal. Jonas la miró, su mente dando vuelta, su cuerpo todavía tambaleándose por la intensidad del ritual. Había sobrevivido, la unión estaba completa. Jonas estaba sentado en una cámara en lo profundo del Palacio Anso, el peso del ritual presionándolo desde todos los ángulos. Ya no era el hombre que había sido cuando había entrado en este extraño mundo, el vínculo con Sarah lo había alterado por dentro y por fuera, podía sentir su presencia dentro de él, un pulso constante en él. Fondo de su mente, no era opresivo, pero era innegable, sus pensamientos, sus deseos, sus ambiciones, todos permanecían en los rincones de su conciencia, a veces suaves susurros, otras veces agudos y claros, sus propios pensamientos, su propia voluntad seguía siendo suya, pero ya no estaban aislados, ahora estaba conectado con la reina, unido de maneras que no podía comprender por completo, y con esa conexión, el futuro de la Tierra había cambiado, ya no era solo un soldado o un embajador, era algo más, un emisario de la raza humana, unido con la especie más poderosa de la galaxia, pero esa unidad tenía un precio, ya no era completamente humano, no de la forma en que lo había sido antes, su cuerpo se sentía más fuerte, más resistente, sus sentidos se habían intensificado, podía escuchar el leve zumbido de energía en las paredes, sentir el movimiento de las formas de vida a través del planeta, incluso oler el lejano aroma del paisaje alienígena. Fuera del palacio era abrumador, y sin embargo se sentía natural. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos, se levantó de su asiento, y abrió la puerta para encontrar a un alto guardia de Lian Su de pie en el pasillo, su piel esmeralda brillando en la suave luz del palacio. El guardia se inclinó levemente antes de hablar. Su presencia es solicitada por la reina Jonas Kirk. Las palabras enviaron una onda a través de él, incluso ahora el título de reina envió un escalofrío por su columna vertebral. Sarah era más que una reina, era una gobernante, una conquistadora, pero lo había elegido por razones que aún no podía comprender por completo. Jonas asintió liderando el camino. El guardia se giró, y Jonas lo siguió a través de los sinuosos pasillos del palacio. Cuanto más iban, más cambiaba la arquitectura. Cuanto más viajaban en las entrañas del palacio, más antiguos y sagrados se volvían los espacios. Las paredes estaban adornadas con intrincados tallados que representaban la historia de Enso, imágenes de batallas, conquistas y extrañas ceremonias de otro mundo. Todo en este lugar hablaba de poder y edad, una civilización que se había levantado y caído, pero nunca se había rendido del todo. Llegaron a las cámaras privadas de la reina. La puerta se abrió con un suave silbido, revelando a Sarah sentada en un trono elevado de obsidiana bañado en una suave luz azul. La postura de la reina era regia, pero había algo diferente en ella hoy. Su habitual comportamiento tranquilo y calculado parecía atemperado con algo más personal, más íntimo. Sus ojos se encontraron con los de él cuando dio un paso adelante, y por un breve momento vio un destello de algo en su expresión: vulnerabilidad. Jonas, ella saludó, su voz suave como la seda. Ven a sentarte conmigo. La orden fue gentil pero firme. Jonas había aprendido que con Sarah no había término medio, todo era directo, todo tenía un propósito. Caminó hacia adelante tomando asiento a su lado, sintiendo el peso de su mirada mientras lo estudiaba. Era una sensación familiar ahora esta conexión entre ellos, pero todavía era inquietante a veces. El gran poder que poseía era algo que no podía ignorar, pero tenía que encontrar su lugar dentro de él. ¿Cómo te sientes, Sarah?, preguntó, su tono suave pero lleno de curiosidad. Jonas dudó antes de responder. La verdad era que no sabía cómo se sentía. La conexión todavía estaba fresco, el vínculo todavía se estaba asentando en su cuerpo, en su mente. Hubo momentos de abrumadora claridad, donde casi podía sentir sus pensamientos, sus emociones, pero también hubo momentos de confusión, donde se sintió perdido en el torrente de información. Podía sentir la historia de los censos, sus deseos de supervivencia, y su desesperada necesidad de reclamar su antigua gloria. Era como si se hubiera convertido en un recipiente para su voluntad colectiva. Me siento diferente, dijo, su voz baja, más fuerte, más consciente, pero también no sé cómo explicarlo. Siento como si una parte de mí siguiera siendo yo, y una parte de mí fuera algo más. Sarah asintió con la cabeza, entrecerrando los ojos ligeramente, mientras consideraba su trabajo. El vínculo lleva tiempo para integrarse por completo, no es solo una conexión física, es mental, emocional, espiritual. Pero te acostumbrarás a él como yo, como toda mi gente. Jonas la miró a los ojos, sus pensamientos se arremolinaban. ¿Qué significa exactamente esta unión para nosotros, para el futuro de la Tierra? ¿Qué significa para ti? Los labios de Sarah se curvaron en una leve sonrisa, pero había un borde subyacente en ello, algo que hablaba de su naturaleza calculadora. Significa que nuestros destinos están entrelazados.
ahora eres la consorte de la reina de Enso, juntos llevaremos a nuestras dos razas a una nueva era. Enso volverá a crecer fuerte y la humanidad encontrará su lugar entre las estrellas. Pero no se trata solo de poder o política, esta unión es personal, es la fusión de dos seres, dos especies en un futuro compartido. Jonas sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, sabía que esta unión tenía un significado más profundo, uno que aún no había comprendido por completo. Sara había dejado en claro desde el principio que el matrimonio no era solo político, era el comienzo de un nuevo capítulo para ambas razas, y, sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que había algo más en esto de lo que le estaban diciendo. ¿Cuál es el verdadero costo de este vínculo, Sara?, preguntó con voz firme pero llena de sospecha. ¿Qué quieres de mí realmente? Su sonrisa se desvaneció y por primera vez desde que se conocieron hubo un destello de algo más oscuro en sus ojos. Lo que quiero de ti, Jonas Kirk, no es solo tu cuerpo o tu mente, quiero tu lealtad, tu completa lealtad. Esta es una galaxia de guerra y supervivencia, y las alianzas se forjan en sangre. Tú y yo gobernaremos juntos, y si me traicionas a mí o a la humanidad, no habrá perdón. La frialdad en su voz le envió un escalofrío a través de él, pero Jonas sabía que no tenía más remedio que aceptarlo ya. Estaba demasiado lejos y el destino de la Tierra dependía de esta frágil alianza. Podía aceptar los riesgos y apoyar a Sara o arriesgarse a la aniquilación de todo lo que apreciaba. Jonas asintió con la cabeza con la voz baja, pero firme. Entiendo bien, dijo Sara. Su mirada se suavizó ligeramente. Entonces avanzamos juntos, el futuro de nuestras dos razas depende de nuestro éxito. Mientras Jonas se sentaba a su lado, el peso del momento colgaba pesado en el aire. Esto era solo el comienzo, no había vuelta atrás ahora. Los días posteriores al ritual fueron un borrón de actividad. Jonas ya no era solo un humano en un extraño mundo alienígena, ahora era el consorte de la reina más poderosa de la galaxia. El cambio de estado fue inmediato y alteró la forma en que todos los humanos y Enso lo veían. Cada uno de sus movimientos era observado, cada palabra escudriñada, pero a pesar del extraño aislamiento que venía con su nuevo rol, Jonas se encontró cada vez más en sintonía con su entorno, más consciente de las corrientes cambiantes de poder a su alrededor. La influencia de Sara se había filtrado en él más profundamente de lo que jamás había anticipado. La conexión entre ellos se había solidificado, y ahora podía sentir su presencia dentro de él en todo momento, como un susurro en el fondo de su mente, guiándolo, sondeándolo, probando sus pensamientos. Era inquietante y a veces extrañamente reconfortante. Ella no había cedido en sus demandas, se esperaba que asistiera a las reuniones con ella, estar a su lado durante los eventos diplomáticos y siempre representar la fuerza de la unión entre sus dos especies, pero había momentos en que el peso del vínculo se sentía sofocante. Cuando Jonas cerró los ojos, pudo ver la cara de Sara ante él, sentir sus emociones, deseos, y a veces podía sentir su lado más oscuro y posesivo, un lado que le recordaba cuán frágil era realmente su relación. Era tarde, una noche, cuando Sara lo convocó a una cámara privada en lo profundo del palacio. Acababa de terminar una larga y agotadora reunión con sus ministros y asesores, donde se discutió el futuro de la humanidad como si fuera una mera pieza de ajedrez política. Sara había estado distante durante la reunión, pero Jonas había aprendido a leer el cambio sutil en su postura, el endurecimiento de sus labios, el entrecerrar sus ojos. Algo la estaba pesando y sospechaba que tenía que ver con las negociaciones en curso entre Enso y otros poderes galácticos aliados. Los asuntos eran cosas delicadas, y siempre había otros observando, esperando. La debilidad caminó por los pasillos, el aire pesado con la extraña sensación del santuario interior del palacio. Mientras se acercaba a las cámaras de la reina, la puerta se abrió con un suave siseo, y allí estaba ella parada frente a él con sus túnicas sueltas, su piel esmeralda brillando en la tenue luz. Jonas saludó, su voz tranquila pero llena de autoridad. Entra, tenemos mucho que discutir. Jonas entró, la puerta se cerró detrás de él. Sara le hizo un gesto para que se sentara, y lo hizo sintiendo la tensión en el aire. Estaba preparada como siempre, pero había algo diferente en sus ojos esta noche, un destello de preocupación que Jonas no había visto antes. ¿Por lo que estaba pasando?, preguntó en voz baja. Hacía mucho que había dejado de fingir que no era consciente de lo que estaba en juego en su alianza, pero estaba empezando a sentir un conflicto más profundo y personal dentro de Sara. Lo miró, su mirada penetrante, como si estuviera sopesando si hablar o no. Después de una larga pausa, finalmente lo hizo. He recibido noticias del Consejo de las Estrellas, dijo, su voz firme, pero con un borde que Jonas no había esperado. Las otras potencias galácticas se están impacientando, cuestionan la legitimidad de nuestra unión, cuestionan si su gente realmente puede cumplir con su parte del trato. Creen que cometí un error al elegirte, que un humano no puede estar a mi lado como un igual. Jonas sintió una punzada fría de ansiedad apoderarse de su pecho. El Consejo de Estrellas, el cuerpo gobernante de las civilizaciones galácticas más poderosas, no era un grupo que pudiera ser descartado a la ligera. Si decidían socavar la alianza, la consecuencia tanto para la Tierra como para Enso podría ser catastrófica. ¿No entienden los términos?, preguntó Jonas, su voz firme a pesar del peso repentino que lo presionaba. Que este matrimonio, este vínculo es esencial para ambas razas, para el futuro de la Tierra. Los ojos de Sara se desviaron por un momento, como si estuviera considerando cuánto revelar. Cuando volvió a hablar, su voz era más fría, más aguda. No les importan esas cosas, solo les importa el poder para el control contract.
No entienden el valor de lo que hemos construido, Jonas. Para ellos no eres más que un humano, una criatura que creen que es demasiado débil para tener un poder verdadero. El estómago de Jonas, retorcido por sus palabras, pudo sentir el peso de la galaxia presionándolo, los ojos de innumerables civilizaciones observando, esperando cualquier señal de debilidad. No había lugar para el error aquí, no si él y Sara iban a sobrevivir como un frente unido. ¿Qué quieres que haga?, preguntó en voz baja pero decidida. ¿Cómo puedo demostrar mi valía? La mirada de Sara se agudizó, un destello de algo peligroso parpadeó en sus ojos. Quiero que lideres a la humanidad, Led, como yo lidero a los Censo. Demuéstrales que tu gente no es débil, que somos más fuertes juntos. Si queremos sobrevivir en esta galaxia, debemos mostrarles nuestra fuerza no solo en palabras sino en acciones. Jonas podía sentir el pulso de energía dentro de él, el vínculo con Sara amplificando sus sentidos, agudizando su enfoque. Este era su momento, su oportunidad de demostrar verdaderamente su valía, no solo como su consorte, sino como representante de la Tierra, como el símbolo de su futuro. Ahora no había vuelta atrás. Haré lo que sea necesario, dijo Jonas, su voz firme y llena de determinación. Lideraré a la humanidad con todo lo que tengo. Sara asintió con una pequeña pero aprobatoria sonrisa, tirando de las comisuras de sus labios. Bien, me acompañarás. Yo a la próxima reunión del consejo. Es hora de que les mostremos que no debemos ser subestimados. Jonas soportó el peso de la decisión sobre él. Ya no era solo un hombre atrapado entre dos mundos, era un líder, ya sea que estuviera listo o no. Y mientras salía de las cámaras de Sara, la enormidad de la tarea que tenía por delante pesaba en su mente. El camino a la victoria no sería fácil, pero si iban a sobrevivir, si la humanidad iba a tener un lugar en esta vasta e implacable galaxia, tendría que demostrar su valor al Consejo y a las estrellas mismas. El día del Consejo de Estrellas llegó demasiado rápido. Jonas podía sentir el peso de la galaxia presionando sobre él. Las expectativas de tanto Enso como la Tierra descansaban directamente sobre sus hombros. El palacio estaba lleno de actividad mientras se hacían preparativos para la gran transmisión al Consejo. Sara se había estado preparando para este momento durante días. Su resolución era firme, pero Jonas podía sentir la tensión subyacente en cada uno de sus movimientos. Esta no era una reunión ordinaria, determinaría el futuro de su unión, la supervivencia de sus razas. Jonas estaba frente a un espejo en sus aposentos ajustando el traje ceremonial oscuro que le proporcionó Enso. Era elegante, ajustado y diseñado para enfatizar su papel como consorte de la reina, pero se sentía extraño para él. No era solo la ropa, era todo. El hombre que había dejado la Tierra, que había luchado en guerras y liderado misiones, ya no estaba en su lugar. Era un símbolo, un representante de dos especies en guerra y en paz, unidas por un vínculo forjado en sangre y poder. Sara entró en la habitación silenciosamente, sus pasos silenciosos, pero su presencia abrumadora. Su vestido hecho de telas brillantes que parecían cambiar de color mientras se movía la hacían parecer un ser de pura gracia y fuerza. Sus ojos se encontraron con los de él y en ellos, Jonas vio no solo a la reina, sino a una pareja, un cre-cre de inmenso poder cuyo destino ahora era compartido con el suyo. ¿Estás listo?, preguntó su voz, una mezcla de orden y algo más suave, algo más personal. Jonas respiró profundamente dejando de lado el aleteo de nervios que había comenzado a arraigarse. Tan listo como alguna vez lo estaré. Los labios de Sara se curvaron en una pequeña sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Extendió la mano colocando una mano sobre su hombro, su toque sorprendentemente gentil. Recuerda, Jonas, esto es más que una reunión política. El consejo estará buscando cualquier signo de debilidad, cualquier indicio de duda. No debes vacilar. Él asintió sintiendo el pulso de energía entre ellos, el vínculo fortaleciéndose con cada palabra que decía. Tenía razón, esta reunión sería su prueba final, el momento que podría solidificar su futuro o fracturarlo. Más allá de toda reparación, juntos, se dirigieron a la cámara central, donde se llevaría a cabo la proyección holográfica del Consejo. Lugar. La habitación estaba llena de altos funcionarios del zoológico, guerreros y diplomáticos, aquellos que habían sido fundamentales para asegurar la alianza entre sus dos razas. Cuando Jonas entró en la habitación se quedó en silencio, todas las miradas se volvieron hacia él. Su corazón se aceleró en su pecho, pero se mantuvo erguido, el peso de sus miradas no suficientes para hacerlo tropezar. Sara tomó asiento a la cabecera de la larga mesa, su postura regia, sus ojos agudos. Jonas estaba a su lado, su lugar solidificado por el vínculo que compartían. El espacio a su alrededor parpadeó, y en unos momentos la proyección holográfica del Consejo cobró vida. Los representantes de varios poderes galácticos aparecieron ante ellos, algunos humanoides, algunos insectoides, otros incomprensibles en forma, cada uno un símbolo de la vasta y compleja política de la galaxia. El líder del consejo, una imponente figura de composición cristalina, habló primero. Su voz hizo eco en la cámara, reverberando a través de los huesos de Jonas. Reina Sara, consorte Jonas Kirk, ustedes se presentan ante el Consejo de Estrellas no solo como representantes de sus respectivos pueblos, sino como el símbolo de una nueva alianza con la que han venido a nosotros, promesas de unidad, de poder y fuerza.
Compartidos, pero estas promesas no están exentas de desafíos. La Tierra no es más que una raza incipiente en el esquema galáctico. Los Censo, aunque poderosos, todavía se están recuperando de su largo descenso. Los muchos ojos de la figura se entrecerraron enfocándose en Jonas. Dinos, consorte humana, ¿qué te hace digno de esto? Unión, ¿qué te hace capaz de guiar a tu gente a través de las estrellas? Jonas podía sentir la presión aumentando. La sala parecía cerrarse sobre él. Cada miembro del consejo esperando su respuesta, pero no tenía elección, no había vuelta atrás. Ahora, tomando una respiración tranquila, habló. Su voz era tranquila, pero sus palabras estaban mezcladas con convicción. La humanidad ha sobrevivido contra todo pronóstico. Nos hemos enfrentado a la extinción, guerra y desesperación, pero no nos rompemos, nos adaptamos, evolucionamos, y luchamos unos por otros, por nuestro futuro y por los que amamos. Estoy aquí no como un hombre tratando de promover su valor, pero como representante de una especie entera que no será gobernada, que no será dejada de lado. La Tierra siempre ha tenido su lugar en el universo. Es hora de que la galaxia lo vea. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, cargadas de tensión. Por un latido, se sintió como si el tiempo mismo se hubiera detenido, pero entonces el líder del consejo, muchos ojos se suavizaron. Un extraño zumbido casi imperceptible de aprobación ondulando a través de la habitación. Tus palabras son convincentes, dijo la figura. Su tono es menos acusatorio ahora, pero las palabras no son suficientes. Tus acciones determinarán el destino de esta alianza. La galaxia te estará observando. El humano debe demostrar que puede estar hombro con los Censo, que puede soportar el peso del liderazgo y sobrevivir. Jonas asintió con la cabeza. El desafío claro, que no tenía ilusiones sobre lo que estaba en juego. El consejo no solo buscaba fuerza, buscaban algo más profundo, buscaban confianza. La voz de Sark interrumpió el silencio firme y poderoso. No estamos pidiendo aceptación, estamos pidiendo respeto. Juntos, Jonas y yo representamos un nuevo orden, uno que no se basa en glorias pasadas o viejas tradiciones. Es hora de que los Censo y la humanidad forjará un futuro no definido por el miedo, sino por la fuerza de nuestra unidad. Una oleada de murmullos se extendió por el consejo, pero el silencio que siguió fue diferente, menos frío, más contemplativo. Finalmente el líder del consejo habló una vez más. Muy bien, les daremos nuestro respeto por ahora, pero recuerden que su vínculo es frágil, los estaremos viendo fallar, y no solo se condenarán ustedes mismos, sino a cada raza que siga su liderazgo. Las proyecciones holográficas parpadearon, y los miembros del consejo comenzaron a desaparecer de la vista. La sala permaneció en silencio, el peso de la decisión colgando en el aire como una nube de tormenta. Jonas exhaló sintiendo la intensidad del momento asentarse sobre él. Sara se volvió hacia él, su expresión ilegible por un momento antes de darle un asentimiento de aprobación. Lo hiciste bien, dijo, su voz más suave que antes, pero recuerda que esto es solo el comienzo. Les hemos demostrado nuestro valor hoy, pero la verdadera prueba vendrá mañana, y al día siguiente. Nunca debemos olvidar por lo que luchamos. Jonas la miró a los ojos sintiendo que el vínculo entre ellos se solidificaba aún más. Este era su futuro, y no importaba lo que viniera después, él estaba listo para enfrentarlo a su lado y con el futuro de la humanidad en sus manos. Al final, gracias por mirar a todos. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse para más contenido estelar. HF y toque esa campana para mantenerse actualizado, y nos vemos la próxima vez.